Chicos, ¿saben quién es el delegado o delegada? Mis disculpas, soy Sinicio, la delegada de PAE, del curso de PAE. Ya, hijita, Sí. te dicto mi número rapidito para que luego me escribas al WhatsApp, ¿ya? Mm, ya, Ya, a ya ver, me, 952, ya, 9 para coordinar ahí, ¿ya? ya me. Listo, ya. Vamos entonces a dar inicio, ¿ya? Muy bien, vamos a ver lo que es de la semana 9, porque ustedes ya han terminado la primera unidad. En la semana 9 vamos a ver todo lo que es el diagnóstico de enfermería en relación a su proceso de atención, ¿ya? Muy bien. Siempre nos hacemos la pregunta, ¿no? Ustedes saben que el PAE es el proceso de atención de enfermería que nos va a ayudar a nosotros como profesionales de la salud a poder dar un diagnóstico, pero de enfermería, ya no de médicos, hay que tenerlo claro. Ahora, este PAE va a llevar ciertos procesos, ¿no? Para que nosotros como enfermeros podamos dar unas intervenciones de acuerdo al problema que se va a encontrar en el paciente, bueno, ahora que le llaman usuario, en el cliente, ¿ya? Y el diagnóstico es el eje principal, porque a raíz del diagnóstico vamos a encontrar el problema que presenta mi paciente, obviamente recogido primero la información a través de la valoración, ¿ya? Bueno, ¿qué es el diagnóstico? Nos indica acá, es la expresión del problema de un paciente, el cual se llega haciendo deducciones sobre los datos recogidos. Yo he recogido mi información a través de datos objetivos o datos subjetivos, ¿ya? Y es allí donde yo recojo mis datos que voy a poder evaluar o posiblemente voy a sacar un diagnóstico presuntivo. ¿Qué es lo que posiblemente tenga mi paciente? ¿Ya? Este problema puede ser recogido por la propia enfermera. E incluso ha pasado que nosotros a veces solemos sacar un diagnóstico, como les mencioné, presuntivo, sin ser un diagnóstico definitivo, ¿no? Por conductas o acciones que tiene, por ejemplo, el paciente, ¿ya? Entonces, ello nos va a ayudar a nosotros, ¿ya? A poder dar un trato directo en cuanto al diagnóstico que presenta el paciente. También nos dice que el diagnóstico es un juicio clínico sobre respuestas del individuo, familia o comunidad. Claro, es cierto, porque no solamente me enfoco en la misma persona, sino en su entorno, en su familia. Por ejemplo, los que trabajamos en el primer nivel de atención, bueno, yo no trabajo en el primer nivel de atención, son los centros y puestos de salud. Ellos trabajan muchos en diagnósticos de enfermería a nivel de comunidad, porque ellos trabajan con los asentamientos humanos, con las comunidades, la población de su jurisdicción, y ahí se pueden encontrar diagnósticos a nivel de comunidad y de familia, ¿ya? También nos dice que son procesos vitales, reales o también potenciales. Es decir, reales que el paciente lo presenta y potenciales quiere decir que el paciente lo puede desarrollar en el transcurso de su estancia hospitalaria. Por ejemplo, las lesiones, ¿no? Las famosas úlceras por presión, ¿ya? Que antes se le llamaba ahora se le llama UPP, ¿no? Úlceras por presión, ¿ya? Pero este paciente, por ejemplo, puede desarrollarlo si está mucho tiempo postrado en cama. Entonces ahí podemos encontrar un diagnóstico potencial. O tal vez es un posoperado, el riesgo de infección, ¿no? Posoperatoria. Proporciona las bases para la selección de aquellas actuaciones de lo que enfermería es responsable a tratar, ¿no? Sabemos que nosotros como enfermeros, ¿ya? Estamos en trato directo con el paciente, a diferencia del médico, ojo, que el médico es cierto, ¿no? Da su indicación, su reporte, su tratamiento médico, pero quien está a las 12 o ahora, ¿no? 24 horas del día con el paciente es el profesional de enfermería. Seguimos. También nos dice aquí que es la fase que comprende un proceso de análisis-síntesis para emitir un juicio o una conclusión sobre el estado de salud de la persona ante sus preocupaciones, ante sus necesidades o problemas de salud reales o potenciales. Miren acá la palabra, lo dice bien clara, ¿no? Es un análisis, porque tú vas a tratar de analizar, evaluar, sintetizar.
y emitir un juicio o tal vez una conclusión, ¿no? Esto me parece que tiene el paciente por la sintomatología, por lo que refiere, ¿no? Tus datos objetivos, tus datos subjetivos. Es la base para las posteriores fases del proceso, que son la planificación y la ejecución de los cuidados. Es cierto, ¿no? Una vez que yo ya tengo el diagnóstico, sé cuál es el problema que presenta mi paciente o el problema potencial, yo ya puedo emitir una planificación, ¿no? Y posterior lo ejecuto y luego lo evalúo, cómo me ha ido, ¿no? Bien, vamos a ver ahora algunos componentes, ¿ya? En esta reunión de la NANDA, perdón, componentes, en esta reunión de la NANDA se determinó que cada diagnóstico de enfermería, ya sea real, tuviera los componentes que a continuación se describen y que son mencionados en el libro del NANDA, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, acá la etiqueta, que es el enunciado del problema, proporciona un nombre al diagnóstico, ¿ya? Les mencioné que el NANDA se los voy a pasar, está en PDF, ya está digitalizado para que lo puedan tener todos en su PC, en su celular, en su laptop. Tenemos, ¿no? Que en este caso la etiqueta va a proporcionar una descripción clara y precisa también, ¿no? Y cada etiqueta te va a indicar a ti como enfermero, ¿no? A qué se refiere esa etiqueta, para que puedas tú analizar, ¿no? Si puedes coger esa etiqueta o tal vez otra etiqueta se adecua para tu paciente. Tenemos también las características definitorias, ¿ya? Los grupos claves, por ejemplo, los signos, los síntomas, ¿no? Que pueda tener y los factores de riesgo, lo que pueda desarrollar una posible enfermedad. Los factores relacionados, ¿no? ¿No? Factor relacionado. ¿A qué se relaciona esa etiqueta? ¿A qué se relaciona ese problema? Son los factores que parecen mostrar algún tipo de patrón de relación con el diagnóstico, ¿no? No sé, a ver, por ejemplo, dificultad para respirar relacionado a proceso, no sé, proceso inflamatorio, ¿no? Pulmonar. Entonces, ahí yo agrego el relacionado. ¿A qué se relaciona? ¿Ya? El factor de riesgo son los factores ambientales y elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos, tal vez lo que tus padres puedan transmitirte, o químicos que incrementan la vulnerabilidad de un individuo, familia o comunidad ante un evento no saludable. En los factores de riesgo hay que evaluar bastante. Por ejemplo, en una comunidad yo puedo encontrar un factor ambiental, ¿no? Porque sabemos que hay muchas comunidades, por no decir todas, hay problemas a veces, por ejemplo, de quema de basuras, ¿no? De contaminación, porque a veces dejan los desperdicios, los desechos, en un ambiente, en un espacio, ¿no? De la zona, y ahí la gente deja sus desperdicios y eso también genera un problema ambiental. Elemento fisiológico o tal vez psicológico. Tal vez es una familia en la cual hay mucha violencia, ¿no? Ya sea física, psicológica. El aspecto genético que ya les mencioné es lo que ustedes pueden transmitir a sus padres, ¿ya? Es lo que ustedes pueden transmitir a sus hijos, ¿ya? Y esto va a incrementar la vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, ahora con la pandemia hemos encontrado varios, ¿no? Factores de riesgo, ¿ya? Hemos encontrado, por ejemplo, pacientes con hipertensión, pacientes diabéticos, la obesidad, bueno, que cada uno lo desarrolla, pero hay ese patrón, ojo, si bien es cierto la obesidad, cada uno lo va a desarrollar de acuerdo a su alimentación, también la contextura tiene que ver a aspectos genéticos. Por ejemplo, si mi papá es agarrado, alto, tampoco espero ser delgado, ¿no? Hay la parte genética que me va a indicar que posiblemente yo voy a tener esa contextura gruesa, ¿ya? Ante un evento no saludable. Bien, nosotros manejamos, según el NANDA, 13 dominios. Acá también lo tienen en el PPT, lo pueden visualizar. El primer dominio, que es promoción de la salud. El segundo dominio, que es nutrición. El tercer dominio, que es eliminación, intercambio. El cuarto dominio, actividad, reposo. Quinto dominio,
percepción, cognición. Sexto dominio, autopercepción. Séptimo dominio, rol, relaciones. Octavo dominio, sexualidad. Dominio 9, afrontamiento, tolerancia al estrés. Dominio 10, principios vitales. Dominio 11, seguridad, protección. Dominio 12, confort. Y el último dominio, crecimiento, desarrollo. En total, según el NANDA, son 13 dominios y cada dominio está dividido por clase, ¿ya? Por eso es que muchas enfermeras, como son tantos diagnósticos, a veces suelen trabajar eh, con el NANDA, con el librito en la mano, ¿no? Porque hay que ver qué diagnóstico se adecua a cada paciente. Ahora, en la actualidad, estos diagnósticos de enfermería, ¿no? Estos dominios, no sé sus hospitales, porque sé que muchos trabajan, son técnicos. Por ejemplo, en el hospital de San Juan del Lurigancho, quienes manejan más lo que es el NANDA son el área de hospitalización, sala, pero el área, por ejemplo, de consultorios externos, por ejemplo, Niño Sano, debería trabajar, pero por ejemplo nosotros no manejamos o no trabajamos el día a día con el NANDA, solo hacemos especie de diagnóstico con GIS, ¿no? Y emitimos un código, ¿no? CRED número 8Z001. Entonces, también se podría trabajar, pero la área, por ejemplo, de hospitalización, que deberían manejar el NANDA, ellos no trabajan con el NANDA, trabajan con el SOAPIE, que es lo mismo, pero es algo más simple, más reducido, ¿no? El SOAPIE. Datos subjetivos, objetivos, el análisis, la planificación y la ejecución, ¿ya? La intervención y la evaluación, perdón. Entonces, ellos trabajan con el SOAPIE. ¿Ya? Entonces, poco a poco está mejorando las cosas y ahora se va a trabajar con el NANDA, ¿no? Hay instituciones, tengo entendido, que sí trabajan con el NANDA, que debería darse, ¿no? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que el dominio 1 está dividido en 2 clases, el dominio 2 en 5 clases, el dominio 3, apaguen sus micros, por favor, el dominio 3 por 4 clases, el dominio 4 por 5 clases, el dominio 5 tiene 5 clases, miren ahí, el dominio 6 tiene 3 clases, el dominio 7 tiene 3 clases, el dominio 8, 3, el dominio 9 también presenta 3 clases, el 10 presenta 3 clases, el dominio 11 presenta 6 clases, ¿no? El dominio 12, 3 y el dominio 13 presenta 2 clases, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que andar siempre con nuestro librito de nada y no se sientan mal. Hay enfermeras que trabajan con su libro, ojo. Así que no hay que sentirnos mal, licenciada, estoy viendo mi librito. Bueno, si te aprendes los 13 dominios y de cada dominio cuántas clases tiene, contenta y feliz. Pero si no, puedes andar con tu librito, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, ya les mencioné, por ejemplo, el hospital trabaja con el SOAPIE, pero que no debería ser el NANDA. A ver, vamos a ver sus intervenciones, cómo ustedes trabajan o qué han visto. A ver, Miriam Ojeda Cruz. Buenos días. Hola hija, buenos días. ¿Eres En, personal técnico? sí, en donde yo trabajo utilizan el NAM, el NIM, utilizan ese medio para su diagnóstico. Ya. ¿En qué área has visto eso? ¿En qué servicio? Yo trabajé en emergencia y ahora trabajo en hospitalización. Ah, En, muy bien. ¿Y has observado que eso están manejando? sí, en el INEM trabajo. Ya, listo, Miriam, muy bien. A ver, Gina Sánchez. Gina Sánchez. Presente, profesora. Buenos días, Gina. Gina, ¿eres Buenos personal días. técnico? No, profesora. Ya, muy bien. Entonces no creo que lo hayas podido ver o observar o escuchar cómo están trabajando. No, profesora, no soy personal técnico. Ya, hija, gracias. Ramos Bautista, Karen. Sí, muy buenos días. Karen, buenos días. ¿Tú eres personal técnico?
No, Miss, lamentablemente no, por el momento no soy. Ya, muy bien. Gracias. ¿Alguno del grupo que sea personal técnico que nos quiera compartir cómo han visto, cómo manejan su hospital donde trabajan, si trabajan con el NANDA, con el SOAPIE? Miss, donde yo estoy trabajando, Ujú. sí usan el Nanda, inclusive algunas llevan su libro. Yo he visto que tienen ahí a Ajá. la mano. Qué bueno, qué bueno. Nuestro hospital también quisiera trabajar así, ¿no? Con el NANDA, pero como mencionó su compañera, viene también de la gestión que se dé, ¿no? Pero todavía siguen con el SOAPIE. Y peor, con esta pandemia, imagínense escribir la historia clínica, ¿no? Más tedioso, pero ellos manejan el SOAPIE. Qué bueno que tu hospital que laboras estén trabajando con el NANDA. Y como lo mencionó su compañerita, no es malo andar con tu libro, porque te va a ayudar a escoger un buen dominio, ¿no? Una buena clase de acuerdo al tipo de paciente que presenta, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces. Muy bien, vamos a ver acá los dominios que hemos mencionado, ¿ya? Los 13 dominios, ¿ya? Y cada dominio presenta su clase. Y cada clase, como ven ahí, están los conceptos diagnósticos también para yo ver qué tanto me conviene escoger, ¿no? Este dominio, esta clase. Por ejemplo, en el dominio 1, que es promoción de la salud, ¿ya? La promoción de la salud en sí lo vemos en todos los establecimientos, primer, segundo y tercer nivel, pero en su mayoría este dominio es usado para el primer nivel de atención, porque ustedes saben que los centros y puestos de salud trabajan todo lo que es promoción y prevención de la salud, a través de las inmunizaciones, las sesiones educativas, las sesiones demostrativas, van a sus comunidades, hacen sus visitas domiciliarias, sus seguimientos de tratamiento. Nos dicen el primer dominio, toma de conciencia del bienestar o normalidad de las funciones y estrategias usadas para mantener el control y fomentar el bienestar o la normalidad de la función, ¿ya? De esto trata el dominio de promoción de la salud. En su clase tenemos la clase 1 y la clase 2. En la clase 1, del mismo dominio 1, nos habla de la toma de conciencia y la clase 2 de la gestión de la salud. En la toma de conciencia nos habla del reconocer o el reconocimiento de bienestar y funcionamiento normal. Y en la gestión de salud nos habla de identificación, control, realización e integración de actividades para mantener la salud y el bienestar, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla especialmente de gestionar una buena salud. ¿Cómo identifico mi salud? ¿Cómo la puedo controlar? Posiblemente yo me he tomado un ejemplo, ¿no? Una toma de glicemia y tal vez mi azúcar ha salido un poquito alto, pero no al punto que me digan que soy diabética, pero que tengo que mejorar mi alimentación saludable, ¿no? Esa es gestión de la salud. Realización e integración de actividades para mantener la salud y el bienestar. Por ejemplo, las actividades físicas, el deporte, bueno, que ahora por la pandemia todavía no, los gimnasios están todavía cerrados. Entonces, de eso nos habla la clase 2. En lo que son conceptos diagnósticos tenemos, por ejemplo, actividades recreativas, el bienestar, los estilos de vida que les mencioné, la comunicación verbal, los conocimientos que podamos tener, ¿no? Acerca de llevar una vida saludable, el estado de inmunización, mantenimiento de la salud, planificación de actividades, ¿no? ¿Qué actividades yo me voy a planificar para poder mejorar mi salud? Posiblemente, no sé, voy a comer o voy a reducir la cantidad de carbohidratos de mi plato, ¿no? O tal vez, por ejemplo, puede darse que tu azúcar esté alto y hay que modificar tal vez, ¿no? La alimentación. Lo que a veces el peruano hace es consumir malos alimentos, ¿no? En un plato pone mucho carbohidrato, el arroz, la papa, ¿no? El guiso a veces lo mezcla con el pollo que está bien, pero ya coloca dos carbohidratos, el arroz y la papa, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que planificar actividades que van a ayudar a mejorar la salud de mi paciente. También tenemos la fragilidad del anciano también, ¿no? Bien, seguimos. En el dominio número 2 tenemos lo que es nutrición.
¿ya? Nos dice que son actividades de ingerir, de asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener y reparar los tejidos y producir energía, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, 5 clases, ¿ya? Tenemos la clase 1, ingestión, que, ojo, es diferente a digestión, a absorción y metabolismo, no es lo mismo. La ingestión nos habla la introducción de alimentos o nutrientes al cuerpo. En la clase 2 nos habla digestión, que ya es una actividad física y química, ¿no? Interna de nuestro cuerpo, que convierte los alimentos en sustancias apropiadas para la absorción y para poder asimilar los nutrientes de ese alimento. En la clase 3 nos habla la absorción, que es el acto de captar los nutrientes a través de los tejidos corporales, ¿no? El cuerpo va a absorber todos los nutrientes para que el resto luego pase a ser desechado. El metabolismo ya es un proceso fisiológico y químico que se producen en los organismos y células vivas para el desarrollo y uso de su protoplasma, elaboración de productos de desecho con liberación de energía para todos los procesos vitales, ¿no? A veces cuando consumimos ciertos alimentos nos sentimos con energía, ¿no? Y hay alimentos que son ricos para brindar energía, ¿no? Tenemos también la clase de 5, que es la hidratación, que es la captación, absorción de los líquidos y electrolitos, ¿no? Cuando vas a estar muy hidratada se va a ver en tu piel sana, ¿no? Te vas a ver hidratada, no va a haber una piel seca, ¿ya? Entonces de eso nos habla la hidratación. En los conceptos diagnósticos tenemos, por ejemplo, el autocuidado, alimentación. Tenemos el desequilibrio electrolítico que podemos encontrar. Por ejemplo, un paciente que vemos que se está deshidratando, viene a emergencia presentando, no sé, una hemorragia digestiva alta, un HDA, o una hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Entonces hay que hidratarlo, hay que darle cloruro de sodio a chorro, ¿no? No a goteo, sino a chorro. Tenemos también el equilibrio de líquidos, ¿no? Cuando quiero nivelar la cantidad de líquidos. La glicemia, la nutrición, tenemos el patrón de alimentación del lactante, la lactancia materna también. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con un niño sano, les comento, y una experiencia, chicos, que yo tuve con un bebito fue que la mamá era primeriza, ¿ya? Y el lactante, en la evaluación física que se le estaba haciendo, la piel estaba muy seca, ya muy reseca, que en algunos niños es normal, ¿no? Pero al momento de hacer la evaluación del peso, la talla, en el tema exactamente del peso, no había ganancia, había pérdida. Y sabemos que el recién nacido durante los 7 primeros días va a perder peso, la primera semana, y exagerando hasta la segunda semana, pero en su mayoría solamente es la primera semana, que de su peso de alta va a ir bajando, un poco, ¿no? Pero ese bebé ya tenía más o menos 2 semanas y media y seguía perdiendo peso. Entonces, el único alimento del niño, nosotros sabemos que es la leche materna. Y la mamá empieza a indicar, a referir que el bebé ya no tomaba la leche como antes, que se pasaba de 4 a 4 horas y media de largo sin succionar, sin tomar su lechecita. Entonces ahí había un problema, por ejemplo, en la lactancia materna. Primero que la mamita también se iba de largo dormida y 2 que el bebito se estaba deshidratando. Y qué bonito a veces cuando la enfermera puede encontrar un posible problema, un posible diagnóstico en el niño, más la evaluación y que el niño estaba hipoactivo, ¿no? Estaba dormido, ¿no? Y se está deshidratando. Entonces le indiqué que se vaya por emergencia porque el niño está perdiendo peso y está perdiendo también electrolitos, ¿no? Porque no está tomando su lechecita. Ustedes saben que el recién nacido necesita su alimentación para poder tener energía, su buen desarrollo, su buen crecimiento. Y le indiqué que después de todo el proceso que iba a hacer por emergencia, me indicara, ¿no? O mandara un familiar para decirme cómo está el bebé. Entonces se fue por emergencia y ya no la volví a ver. Vino en el siguiente control, sacó cita a su esposo y en el siguiente control le pregunto, usted fue la señora, ¿no? Que se la mandé por emergencia porque la historia clínica lo coloqué en mis notas. Y me dijo que sí.
que ingresó por emergencia, que vieron la tarjeta, que había pérdida de peso progresivo en el niño y que le habían pasado cloruro de sodio al niño, lo habían hidratado, porque el niño se estaba deshidratando. Es decir, pasado unos días más jóvenes, posiblemente que el niñito hubiera fallecido, ¿no? Entonces, imagínense cuán importante es que la enfermera tenga una buena evaluación, pueda sacar un buen diagnóstico o tal vez un diagnóstico real o un diagnóstico en el cual yo pueda decir que el paciente le va a pasar esto, le va a pasar lo otro por el problema que ha encontrado. Y aparte la información, cuán importante es la información que la madre te pueda dar, ¿no? Por eso les digo, siempre es importante la valoración objetiva, que ustedes ya lo han visto, y la valoración subjetiva. La objetiva te va a decir que es cierto, porque tú lo puedes medir, lo puedes comprobar, puedes visualizarlo. En cambio, la evaluación subjetiva, más que nada, no hay una forma de comprobar si es verdadera, fidedigna, pero es un dato importante porque son datos que solamente te va a dar la madre, ¿no? Pero que no puede ser medido en su cabalidad. Muy bien. Y bueno, también tenemos el sobrepeso, la obesidad, la deglución y la ictericia también. Son uno de los problemas que encontramos a nivel de nutrición. En el dominio 3 tenemos eliminación e intercambio. Tenemos que es la secreción y excreción de los productos corporales de desecho. En las clases tenemos 4, la función urinaria, que es un proceso de secreción, reabsorción y excreción de la orina. La función gastrointestinal, que es el proceso de absorción y excreción de los productos finales de la digestión. La función tegumentaria, que habla netamente de nuestro sistema de la piel, proceso de secreción y excreción a través de la piel. Licenciada, ¿se puede excretar a través de la piel? Sí. A ver, ¿quién me dice cómo? Sudoración. Por sudoración, mis Muy sudoración, bien, lágrimas. muy bien, sudoración, lágrimas. Por ejemplo, mi paciente está diaforético, ¿yo lo voy a dejar así? No, está perdiendo líquidos también, ¿no? Y tienes que avisar también al personal de turno, al médico de turno, porque si tenemos un paciente diaforético, lo más seguro es que el paciente también se deshidrate y hay que pasarle su clorurito, ¿ya? Tenemos también la clase 4, la función respiratoria, que es un proceso de intercambio de gases y eliminación de los productos finales del metabolismo. En los conceptos diagnósticos, por ejemplo, tenemos en eliminación, la eliminación urinaria, también casos que encontramos de estreñimiento, de incontinencia, incontinencia urinaria, de esfuerzo, urgencia, función, ¿no? Refleja, total. Tenemos también la retención, que es la retención urinaria, que encontramos ese problema en varios pacientes. El volumen de líquidos, la diarrea, que también, por ejemplo, en pediatría encontramos estos casos de diarrea en los niños. ¿Todavía, licenciada? Sí, todavía. En la pandemia les contaré que durante la pandemia, perdón, la cuarentena, ya que ahí nadie podía salir de casa, los números de casos de diarrea disminuyeron en un gran porcentaje, justamente porque está en casa la mamá, está en casa el papá, la familia, y como que lo tienen al niño más cuidado, más higiénico, ¿no? Que eso no se da cuando la mamá ya trabaja, ¿no? Tenemos también la motilidad gastrointestinal. En el dominio 4, que es actividad, reposo, tenemos lo que es la producción, observación, en este caso, gasto o equilibrio de los recursos energéticos, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo, 5 clases. Tenemos la primera clase que es reposo, sueño, ¿ya? Que en este caso tenemos el sueño propiamente dicho, el descanso, la tranquilidad, la relajación o inactividad. En la clase 2, que es actividad de ejercicio, tenemos lo que es el movimiento de partes del cuerpo, ya sea la movilidad, hacer un trabajo o llevar a cabo acciones frecuentes, pero no siempre, ¿no? En este caso, contra la resistencia. La clase 3, equilibrio de la energía, es el estado de armonía dinámica entre el aporte y el gasto también de los recursos, ¿no?
Nosotros tenemos que tener mucho equilibrio, chicos, en nuestras energías. Y ahora más que nada, porque los que son de salud se agotan mucho, porque hoy en día están haciendo, por ejemplo, 24 horas corrida. Y de verdad las energías lo usan al límite, ¿no? Y más con los mamelucos que están colocados, puestos, y a veces están llegando, bueno, ahora unos mamelucos de un material que no es tan bueno, ¿no? Que propicia lo que es la transpiración en su totalidad. La clase 4, que son las respuestas, en este caso cardiovasculares, pulmonares. Mecanismo nos dice que son cardiovasculares que apoyan la actividad y el reposo. La clase 5, el autocuidado, que nos habla que es la habilidad para realizar, en este caso, actividades del cuidado del propio cuerpo y de las funciones corporales. ¿Ya? Tenemos también en conceptos diagnósticos lo que es, por ejemplo, la ambulación, la deambulación, que no es lo mismo, la deprivación del sueño, ¿no? ¿Cuándo podría haber una deprivación del sueño? Por ejemplo, personas que trabajan de manera nocturna, ¿no? En labores donde va a tener que trabajar durante normalmente el horario de descanso. La habilidad para la traslación, el insomnio, la movilidad en cama, ¿ya? La movilidad física, el patrón del sueño, el sedentarismo, pacientes, por ejemplo, personas que no hacen ningún tipo de actividad, el sueño, la tolerancia a la actividad, la traslación, el vagabundeo, la fatiga, el autocuidado y el mantenimiento del hogar. Son todos los conceptos diagnósticos que van a ir en relación a las actividades reposo. En el dominio 5 tenemos el dominio de percepción-cognición. Es un sistema de procedimientos de la información humana que incluye atención, orientación, sensación, percepción, cognición y comunicación. ¿Ya? Tenemos sus clases, que son 5 clases. El número 1 es la atención, disponibilidad mental para percatarse de algo u observar. 2, tenemos la orientación, conciencia del tiempo, del espacio y las personas. Clase 3 tenemos sensación, percepción. Nos habla que es la recepción de la información, ¿ya? En este caso, a través de los sentidos del tacto, del gusto, del olfato, la vista, la audición, ¿no? Y la sinestesia. Y la comprensión de los datos sensoriales que conducen a la identificación, asociación y patrón de reconocimiento. La clase 4, que es cognición, el uso de la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, la solución del problema, lo que ustedes están haciendo ahora, por ejemplo. La abstracción, el juicio, la introspección, la capacidad intelectual, el cálculo y el lenguaje. Y la clase 5, que nos habla de la comunicación, evitar y recibir información, enviar y recibir información verbal y no verbal, que eso nosotros ya sabemos, ¿no? Verbal, cuando posiblemente vas a usar tu lenguaje, y la no verbal cuando vas a usar algún tipo de señal, ¿no? Vas a hacer así, chao, por ejemplo. O ahora, por ejemplo, ¿no? He visto en algunos centros de trabajo, en algunos servicios, que tienen la tendencia a saludarse de una manera muy particular, ¿no? Claro que la mayoría usa el lenguaje verbal, ¿no? Hola, buenos días, porque ya no nos podemos abrazar ni dar besitos como antes. Y hay otros, por ejemplo, que hacen el saludo como una especie de reverencia, ¿no? Tipo como Corea, ¿no? Hacen la especie de inclinación hacia adelante. Entonces, de esa manera está saludando también. Y bueno, en Corea ahí mismo lo hacen así, ¿no? Es su forma de saludar. Bueno, de estos 5 dominios, tenemos los conceptos diagnósticos, que es la capacidad de comunicación, la comunicación no verbal, la conducta, la interpretación del entorno, la memoria,
los procesos de pensamiento, la toma de decisiones, la percepción sensorial, la confusión y el control emocional, ¿ya? En el dominio 6 tenemos el dominio de autopercepción, que nos habla conciencia del propio ser, ¿no? Auto, yo misma. Tenemos ahí 3 clases, el autoconcepto, el autoestima y la imagen corporal. El autoconcepto es la percepción o percepciones sobre la totalidad del propio ser. La clase 2 es el autoestima, valoración de la propia, ¿no? De la propia valía, capacidad de trascendencia y éxito, ¿no? Por ejemplo, esta clase es muy usada, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas, por ejemplo, en relación a su contextura, algún paciente posiblemente que esté deprimido, triste, ¿no? Que esté con un problema de autoestima. Y en la clase 3, la imagen corporal, imagen mental del propio cuerpo. En los conceptos diagnósticos tenemos autoestima, la identidad personal y la imagen corporal. Seguimos con los dominios. Tenemos el número 7, el rol relaciones, que es el dominio que nos habla sobre las conexiones y asociaciones positivas y negativas entre personas, por grupos de personas y los medios por los que se demuestran tales conexiones. Tenemos ahí 3 clases. Roles del cuidador, que es un patrón de conducta socialmente esperados de las personas que brindan cuidados sin ser profesionales de la salud. Un cuidador común y corriente. La clase 2, relaciones familiares, que son asociaciones de personas relacionadas biológicamente o por elección de la propia. Que nos habla las relaciones familiares, por ejemplo, biológicamente nos habla tus padres, tus primos, ¿no? Hermanos, tíos, o por elección. Tal vez por ahí tienes una persona que vive en tu casa, que no es biológicamente tu familia, pero tú la consideras, pero de manera biológica no lo es. La clase 3, que es el desempeño del rol, que es la calidad de funcionamiento de acuerdo con los patrones socialmente esperados. Los conceptos diagnósticos son, por ejemplo, conflicto del rol parental, desempeño del rol, procesos familiares, relaciones, vinculación entre padres, ¿no? El lactante, el niño, conflicto del rol y relación ineficaz. ¿Dónde encontramos todos estos problemas? En las familias, por ejemplo, ¿no? En las familias. El dominio 8, que nos habla sobre la sexualidad, que es la identidad sexual, la función sexual y la reproducción. Tenemos ahí también 3 clases, igual que el dominio 7. La identidad sexual, que es el estado de ser una persona específica con respecto a la sexualidad o al género. Clase 2, la función sexual, capacidad o habilidad para participar en actividades sexuales. Y la clase 3, lo que es reproducción, cualquier proceso por el que se producen seres humanos. Conceptos diagnósticos, tenemos disfunción sexual, cuando hay algún problema sexual, la función sexual, los patrones sexuales, la maternidad ineficaz también, ¿no? Cuando hay algún tipo de problemas. Normalmente, ¿dónde usamos este dominio? Por ejemplo, gestantes, madres también, ¿no? La parte de, si bien es cierto, ojo, nosotros somos enfermería, pero en algún momento vamos a usar este diagnóstico de acuerdo al paciente que nos pueda tocar. Por ejemplo, si es una paciente, no sé, poscesariada, ¿no? Posiblemente puedes escoger algún tipo de clase de ese dominio de sexualidad. En el dominio 9 tenemos afrontamiento y tolerancia al estrés. Nos habla que es la forma de hacer frente a los acontecimientos y a los procesos vitales, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, también 3 clases, ¿ya? De dominio, ¿ya? Un momentito. Ya. Tenemos 3 clases. El primero tenemos respuestas postraumáticas,
que es las reacciones tras un trauma físico o psicológico, algún tipo, por ejemplo, de accidente de tránsito. Incluso hay pacientes que quedan con esa secuela, ¿no? Que cuando tienen un accidente de tránsito, quieren volver a tomar un carro, un vehículo para trasladarse y tienen sensaciones de trauma, ¿no? La clase 2, respuestas de afrontamientos, es el proceso de gestionar el estrés del entorno. Clase 3, estrés neurocomportamental, que son respuestas conductuales que reflejan la función nerviosa y cerebral, ¿no? Tenemos conceptos diagnósticos, afrontamiento, tenemos, por ejemplo, la ansiedad. Por ejemplo, incluso la ansiedad ahora la manejamos, ¿no? Porque estamos la mayoría en casa, evitamos salir por el COVID-19. La conducta adaptativa, la disfunción neurovascular, tenemos el duelo también, la incapacidad para mantener el desarrollo, el manejo de un régimen, una respuesta postraumática, el temor y la impotencia. Chicos, esto de acá se maneja bastante ahora en este tiempo, por ejemplo, de COVID. Ya, no solamente por las personas o por la población que está en casa, sino también por los mismos pacientes que ya han sido dados de alta. A ver, les comparto algo para que puedan entender este dominio 9 que es muy interesante y que creo que en este tiempo también es el más usado, ¿no? Bueno, yo fui un paciente también, les comento COVID, también estuve mal. Y bueno, nunca esperé llegar a tal punto que estuve con oxígeno. Y posterior a mi alta, ¿no? Me fui a casa, descansé porque los malestares persisten, más o menos un mes y medio persistió, estuve de licencia un mes y medio y todavía sigo con las secuelas, ¿no? Entonces, recuerdo que la primera noche después del alta, ya en casa, en la comodidad de tu hogar, pero aislada todavía, recuerdo que tuve, a ver, bueno, no soy psicóloga, claro que estos diagnósticos se van a adecuar para nosotros como enfermeros, pero sabemos que los diagnósticos médicos y los que manejan los psicólogos, ellos lo manejan perfectamente, ¿verdad? Pero tuve como una especie de un proceso de pánico, ¿no? En la cual ese día yo recuerdo que no pude descansar toda la noche, me levantaba cada 15 minutos y era como una sensación, como dice ahí, postraumática de todo lo que he visto a mi costado con los pacientes que estaba, de lo que yo misma sentí, porque me pincharon por todo, me sacaron AGA, exámenes, ¿no? Me evaluaron, incluso a veces la integridad como mujer como que, ¿no? Porque ya no eres enfermera, pasas a ser paciente, ¿no? Entonces tienes que estar a disposición del personal de salud, con ciertos procedimientos que ustedes ya saben que ellos realizan, ¿no? A veces uno se quiere movilizar al baño, a los servicios higiénicos, y te dicen, no, tienes que, ¿no? Con el pañalito, y entonces como que a veces todas esas cosas que uno pasa y los malestares, los dolores, te quedan una respuesta postraumática. Entonces yo recuerdo que en casa no pude dormir hasta el tercer día, chicos. Me levantaba, hasta tenía pesadillas que me seguían los médicos, porque era paciente COVID, qué bueno, ¿no? Entonces, este tipo de dominio se está usando bastante ahora, ¿no? Entonces hay que evaluar bien a mi paciente, porque la respuesta postraumática van a presentar en su totalidad, porque a veces creemos que el paciente de COVID se va de alta y está en casa tranquilo, no, porque luego ese paciente va a tener que hacer su vida. Y en el caso de ellos se van a quedar en casa, no van a querer ahora sí para nada salir porque están con el trauma de una reinfección, es decir, volverse a contagiar. En el caso de ellos se quedan en casa, pero en el caso de un personal de salud que ha estado con oxígeno, ¿no? Etcétera, y que pasa su tiempo de licencia y posterior a eso de su tiempo de licencia, va a tener que retornar al trabajo, quieras o no, ¿no? Entonces ahí empieza también una respuesta tuya como profesional, ¿no? Van a venir los recuerdos, te vas a empezar a veces psicosear y vas a tener, claro, un mayor cuidado, pero todavía va a quedar esa secuela de lo que has vivido y de lo que ya no quieres volver a experimentar. Entonces, hay que usar bastante este dominio, chicos, ¿ya? Bueno, al menos en este tiempo que se está manejando
aún más. Tenemos el dominio 10, que es el dominio de los principios vitales. Este principio nos habla que subyacen en la conducta, en el pensamiento y conducta sobre los actos, tal vez las costumbres, ¿verdad? También tenemos instituciones contempladas como verdaderas o poseedoras de un valor intrínseco. Ahí tenemos 3 clases. Tenemos la clase 1, que son valores, la clase 2, que son creencias, la clase 3, que son valores, creencias, congruencia de las acciones, ¿no? Que sea congruente. En los valores tenemos la identificación y jerarquización de los modos de conducta preferidos o estados finales. En la clase 2 tenemos las creencias, que son las opciones, las expectativas o juicios sobre algún tipo de acto, conductas o instituciones considerados verdaderos o poseedores de un valor intrínseco. En la clase 3 tenemos valores, creencias, como les mencioné, congruencia. Nos hablan el equilibrio logrado entre los valores, las creencias y las acciones. En los conceptos diagnósticos tenemos bienestar espiritual, la dignidad humana, la esperanza, la religión, el sentimiento espiritual, el sufrimiento moral, la toma de decisiones. Este dominio, el dominio 10, también es un dominio muy bonito que también se está usando, también se debe manejar, ¿ya? Y también para que tomen apunte ustedes, porque se les va a dejar algunos casos. Por ejemplo, en las creencias tenemos, por ejemplo, pacientes que ya están en UCI por esta pandemia, por esta enfermedad, este virus, y por ejemplo, que ellos son muy religiosos, que está bien, ojo, y que tienen la fe, ¿no? Y la esperanza de que su paciente va a salir de UCI, ¿no? Va a salir ok, ¿no? Se va a mejorar. Y a veces eso es, como dice, lo último, ¿no? Lo último que le queda al familiar, ¿no? Tener fe. Y está bien, se está usando, por ejemplo, este dominio, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, la esperanza, ¿no? Tenemos, como mencioné, la toma de decisiones, el sentimiento espiritual, ¿no? En el dominio 11 tenemos seguridad, protección. Es la ausencia de peligro, lesión física o trastorno del sistema inmunitario, prevención de las pérdidas y preservación de la protección y seguridad, ¿ya? Acá tenemos 6 clases, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la clase 1, que es la infección, ¿ya? Tenemos la lesión física, tenemos la violencia, peligros del entorno, procesos defensivos, y el 6 tenemos la termorregulación. La infección es muy conocido. La mayoría, cuando va a hacer sus diagnósticos de enfermería, para un diagnóstico potencial usa, ¿no? Riesgo de infección. Es muy usado ese diagnóstico. Es la respuesta del huésped tras una invasión por gérmenes patógenos. La clase 2 es la lesión física, que es la lesión o daño corporal. La clase 3, que es violencia, el empleo de una fuerza o poder excesivo de modo que provoque una lesión o un abuso. La clase 4, peligro del entorno, que son fuentes de peligro en el medio ambiente, ¿ya? Eso netamente es lo que está a tu alrededor. Puede ser también a nivel de tu comunidad, ¿ya? Clase 5, procesos defensivos, que son procesos mediante las personas se autoprotegen frente a agentes externos. A ver, ¿quién me dice un proceso defensivo que se esté usando en la actualidad? ¿Cómo lo están usando? Quedándose en casa. Muy bien, excelente. ¿Cuál El es tu uso de apellido? mascarilla. Muy bien. Núñez, Núñez y Núñez, ¿quién más? Núñez Guerrero. Condenso, el uso de mascarilla. Muy bien, Lavado de manos, Condeso y ya. Núñez. Lavado de manos. Nos estamos Aislamiento, protegiendo. separamiento, distanciamiento. 1 metro de distancia. Distanciamiento. ¿Pero lo estamos cumpliendo? Sí, de verdad, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Sí. Tenemos que hacerlo. Gracias, muy bien, chicos.
Es cierto, todo lo que ustedes han mencionado es una forma de nosotros poder cuidarnos, ¿no? Evitar algún tipo de contagio. Y esperemos que de verdad lo estemos cumpliendo, chicos, porque a veces lo decimos nada más, pero no lo ejecutamos, ¿no? Muy bien. Clase 6 tenemos la termorregulación, que son procesos fisiológicos de regulación del calor y la energía dentro del cuerpo con el objeto de proteger al organismo. En los conceptos diagnósticos tenemos infección, la asfixia, la aspiración, las caídas, la integridad cutánea, por ejemplo, en los pacientes que están postrados, ahora llamadas LPP, lesiones por presión, lesión corneal, sangrado, el shock, el traumatismo, bueno, la úlcera por presión que ya les mencioné, antes era UPP, ahora es LPP, lesiones por presión. El suicidio, la violencia, la hipertermia, la hipotermia, la termorregulación, la integridad tisular, la lesión, protección y la respuesta postraumática. Tenemos en el dominio 12, el dominio de confort, sensación de bienestar o comodidad física, mental y social. ¿Ya? Tenemos también 3 clases. ¿Ya? La clase de confort físico, que es una sensación de bienestar o comodidad, o también tenemos ausencia del dolor. La clase 2, que es el confort del entorno, que es la sensación de bienestar o comodidad en el propio medio. Y la clase 3, que es el confort social, sensación de bienestar o comodidad en las situaciones sociales. En sus conceptos diagnósticos tenemos bienestar, el dolor, las náuseas, el confort, la soledad, el aislamiento, ¿no? Que esto va a generar posiblemente algún tipo de alteración o beneficio en cuanto al dominio 12, que es el confort. En el dominio 13, ya el último dominio, tenemos el dominio de crecimiento-desarrollo, aumento de las dimensiones físicas, maduración de los órganos y sistemas, o logro de las tareas de desarrollo acordes con la edad. Por ejemplo, nosotros usamos bastante lo que es el kit, ¿no? El famoso EDP, ¿no? El TEPSI, o bueno, también se usa la pauta breve, ¿no? Por el tiempo que demora en la atención a un pequeño, a un niño. Y evaluamos mucho el CRED, crecimiento y desarrollo, ¿no? Cómo el niño va madurando, va su desarrollo, ¿no? Lo evalúo, tal vez no cumple con los ítems que le corresponde para su edad y hay que ir retrocediendo. Tal vez es un niño, por ejemplo, pretérmino, ¿no? O tal vez si es un niño a término. Entonces, todo ello va a influir en su crecimiento y en su desarrollo. Y en los conceptos diagnósticos tenemos crecimiento, propiamente dicho, y el desarrollo, que no es lo mismo, ojo. El desarrollo va más allá del crecimiento, porque el crecimiento es más un aspecto físico. Por ejemplo, en crecimiento tenemos el aumento de talla, el aumento de peso, el aumento en perímetro cefálico, torácico, abdominal. En cambio, el desarrollo ya va a un aspecto más interno. El desarrollo de sus logros o de sus tareas del niño, ¿no? Ya sea, por ejemplo, que el niño yo le indique, ¿no? Ármame un cubo, ¿no? Un cubo, no sé, 7 cubos, ¿no? Una torre de 7 cubos. Y el niño no tiene el equilibrio de colocar los cubos. Entonces ahí vamos viendo su desarrollo ante una orden, una indicación. O tal vez que se ponga de puntitas, ¿no? Paradito de puntitas, o que dé un salto con los 2 pies al otro extremo y él no logra juntar los 2 pies y saltar, sino salta o salta con un solo pie. Entonces vemos que no hay un buen desarrollo en el área de la coordinación. Muy bien. A ver, son las 9:07. Vamos a darles, parece, un break de 15 minutitos, ¿ya? Como para que puedan tomar su agüita, un poquito refrigerarse ahí, ¿ya? Entonces, Ok, 15 minutitos, ¿ya? A las 9:25 estamos volviendo a conectarnos, ¿ya, chicos? Listo. Entonces, Gracias. ya, muy bien. ¿Ya? Entonces voy a ir
a poner va a poner el señor de sistemas pausa y tomamos nuestro refrigerio y volvemos a las 9:25. ¿Ya? Listo. A, I, O, V, I. A, I, U, I. A, I, U, I. A, I, U, I. Bien. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, ok. Un momentito. Listo. Ahora vamos a ver lo que son los ejes, ¿ya? La taxonomía 2 nos dice es un sistema multiaxial formado por 7 ejes. Se define como la definición de la respuesta humana que se considera en el proceso diagnóstico. Mejora sustancialmente la flexibilidad y nomenclatura y permite hacer con facilidad adiciones o modificaciones, pero sobre todo aplicarlo con un paciente específico. Eso es lo que nos va a ayudar el eje, y ahora lo van a ver más adelante. Tenemos 7 ejes. El eje 1 es el concepto de diagnóstico, el eje 2, sujeto diagnóstico, el eje 3, juicio, el eje 4, localización, el eje 5, la edad, el tiempo, el eje 6, y el eje 7, estado del diagnóstico. Entonces, estos 7 ejes nos van a ayudar a poder sustentar, evaluar bien nuestro diagnóstico, de acuerdo al paciente y de acuerdo a estos 7 ejes. Vamos a ver cada uno de ellos. En el eje 1, que es el concepto diagnóstico, es el elemento principal o parte esencial fundamental, la raíz de la formulación diagnóstica. El concepto diagnóstico puede constar de una o más palabras, en cuyo caso deben dar idea de un solo significado. En el eje 2 es sujeto del diagnóstico. Se define como la o las personas concretas o para las que se formuló un diagnóstico determinado. Los valores son los siguientes. Tenemos persona, tenemos también a nivel de persona el ser humano, singular, distinto a los demás. Familiar, tenemos 2 o más personas que mantienen relaciones continuas o sostenidas. Y también tenemos los grupos, que son varias personas que comparten ciertas características. También tenemos la comunidad, grupo de personas que viven en el mismo lugar bajo un mismo gobierno. Cuando la unidad del cuidado no se explícita, automáticamente se considera que es individuo. ¿Ya? Eso nos habla el eje 2, sujeto al diagnóstico, ¿ya? Se valora si es una persona, si es a nivel familiar, a través de grupal o a través de una comunidad. Por ejemplo, los asentamientos humanos, que trabajan en ese caso bajo una directiva o que viven bajo una directiva. El eje 3 es el juicio. Es el descriptor o modificador que limita o especifica el significado de un diagnóstico enfermero. Tenemos también que son valores que comprenden el eje 3. Tenemos ahí varios. Anticipado, por ejemplo, el aumentado, el comprometido, a nivel de deficiente, depresionado, desequilibrado, desorganizado, desproporcionado, deteriorado, disfuncional,
disminuido, tal vez este paciente tiene una disposición para la mejora. Tenemos el efectivo, el equilibrio, el excesivo, el funcional, habilidad, incapacidad o también incapacitante, inefectivo, interrumpido, organizado, percibido. También tenemos retraso o también tenemos trastornado. Y cada uno tenemos ahí, ¿no? Los puntitos que ustedes pueden ver, hecho de antemano o previsto, mayor en cantidad o grado. A nivel de comprometido tenemos vulnerable a una amenaza. A nivel de deficiente tenemos inadecuado en cantidad, calidad o grado, no suficiente. En deplesionado tenemos vacío, total o parcialmente o exhausto. Y tenemos de cada uno, ¿no? Desestabilizado, descompensado, desorganizado, que destruye la posición sistémica, incoherente con un estándar, empeorado, debilitado, lesionado, reducido, de funcionamiento anormal, incompleto, reducido, menor en número, cantidad o también en grado. En disposición para la mejora tenemos aumentar en cantidad o en calidad, lograr lo más deseado para usar con los diagnósticos de la salud en ese caso, ¿no? En efectivo tenemos que produce el efecto pretendido o tal vez el efecto deseado, ¿no? Que el enfermero quiere. En equilibrio tenemos estabilidad, compensación. En excesivo tenemos caracterizado por un número o cantidad mayor de lo necesario, deseado o también útil. En funcional tenemos de funcionamiento normal completo. En habilidad tenemos capacidad para hacer o actuar. Incapacidad, falta de habilidad para hacer o actuar. Incapacitante, que lo hace imprácticamente o incapaz, que es incapacitado o incapacitada, ¿ya? Inefectivo, que no produce el efecto deseado. Interrumpido, que altera la continuidad o la uniformidad. Organizado, que forma una disposición sistemática. Percibido, que no se toma conciencia a través de los sentidos, asignación de significado. Retrasado, que es pospuesto, impedido o retardado, ¿no? Puede ser por algún problema neurológico o tal vez por algún déficit. Trastornado, que es agitado o interrumpido, que interfiere a. En el eje 4, que nos va a ayudar a formular bien nuestros diagnósticos, ¿ya? Tenemos la localización, partes o regiones corporales, todos los órganos, regiones o estructuras anatómicas. Los valores son los siguientes. Tenemos, voy a localizar el problema, por ejemplo, a nivel auditivo, a nivel cardiopulmonar, a nivel cerebral, a nivel cutáneo, si el problema es a nivel gastrointestinal, si el problema es a nivel gustativo, intestinal, intracraneal, la membrana de las mucosas, neurovascular, a nivel olfatorio, oral, táctil, a nivel urinario, vascular periférico o a nivel visual. Esto es lo que nos habla el eje 4, nos va a ayudar a localizar dónde se está generando el problema, ¿ya? A través de las regiones, estructuras o zonas anatómicas del cuerpo humano. El eje 5 nos va a ayudar también a verificar en cuanto a la edad de cada paciente. Se refiere a los años de vida que tenga la persona a la que se le va a realizar el diagnóstico. Los ejes valorados son, por ejemplo, bueno, si es un feto, ¿no? Un neonato, un lactante menor, un lactante mayor, un preescolar, tal vez ese es mi paciente, el que quiero formular mi diagnóstico. Tal vez es un escolar, un adolescente, un adulto mayor, adulto maduro, adulto, bueno, joven, o un anciano, ¿no? Bueno,
Entonces yo tengo que ver qué edad tiene mi paciente, ¿ya? Porque también de acuerdo a la edad me va a ayudar para formular bien mi diagnóstico. El eje 6 nos habla del tiempo. Describe la duración del eje diagnóstico, enfocándose en el eje 1. Los valores de este eje son, por ejemplo, agudo, crónico, intermitente o continuo. Por ejemplo, si es agudo, tenemos que, vamos a encontrar menos de 6 meses. Si es un malestar, un problema, una duración del problema, ¿no? De la sintomatología crónico, más de 6 meses. Intermitente, por ejemplo, que cesa y empieza de nuevo a intervalos periódicos cíclicos. O continuo, sin interrumpirse. Yo tengo que ver en qué tiempo se presenta el problema de mi paciente. Puede ser, por ejemplo, a ver, menos de 6 meses que te diga un dolor en la boca del estómago, ¿no? Posiblemente sea una gastritis que, ojo, ese es un diagnóstico médico, eso lo sabemos, pero me refiero por el tiempo, ¿no? Un dolor crónico, más de 6 meses, a ver, una cefalea intensa, ¿no? Posiblemente internamente el paciente pueda presentar tal vez un tipo de malformación, un aneurisma, un dolor tal vez intermitente que cesa y empieza de nuevo, en intervalos dice periódico cíclico o continuo, ¿no? Que el malestar no se interrumpe, sigue su curso, ¿no? El eje 7 es el estado del diagnóstico, ¿ya? Se refiere a la actualidad o potencialidad del problema o la categorización del diagnóstico como de salud, problema de salud. Los valores de este eje son, tenemos ahí A, promoción de la salud, motivado por el deseo de aumentar el bienestar y actualizar el potencial humano en materia de salud. El eje B, salud, calidad o estado de estar sano, especialmente como resultado de un esfuerzo deliberado. Y tenemos el riesgo y lo real también. En el tema del riesgo es la vulnerabilidad, especialmente como resultado de la exposición a factores que incrementan la posibilidad de lesión o pérdida. Por ejemplo, si mi niño vive en los cerritos y viene por consulta o por emergencia, presentando algún problema respiratorio. El niño está hospitalizado, se va de alta, ¿verdad? Y al final vuelve al lugar que lo enfermó. ¿Por qué menciono que vuelve al lugar que lo enfermó? Porque lo más seguro es que este pequeñín va a volver a su casa y como son lugares donde hay mucha tierra, ¿no? No va a ayudar a su mejoría en el niño. Entonces, lo más seguro es que de acá un tiempo nuevamente va a ingresar por emergencia por un problema respiratorio. Entonces, la solución sería, claro, que el niño no viva ahí, pero tampoco nosotros estamos en posibilidad de darle ese tipo de consejería a la mamá, ¿no? Al papá. Tenemos que ver su realidad porque tal vez es la única vivienda con la cual cuenta el niño. Entonces, ahí vemos un riesgo, ¿no? Va a incrementar la posibilidad de lesión o pérdida. Lo real, tenemos algo existente, de hecho o en la realidad. En este caso, debe ser algo existente en el momento de la evaluación. Muy bien, continuamos. Tenemos ahora las fases. Las fases es un proceso diagnóstico que se refiere a la serie de operaciones cognitivas mediante el procesamiento de datos que se obtengan en la valoración, ¿ya? Tenemos ahí los siguientes, clasificación de datos, ¿ya? Voy a clasificar mis datos, voy a agrupar mi información, luego voy a hacer una nominación del diagnóstico, voy a hacer una verificación del diagnóstico, voy a ver las directrices para escribir las formulaciones diagnósticas, voy a ver los problemas interdependientes y por último las consideraciones acerca de la redacción del diagnóstico enfermero. Esa es una fase que yo tengo que seguir para poder dar un buen diagnóstico o formular un buen diagnóstico de acuerdo a mi paciente. Vamos a ver
cada uno de ellos, de las fases. Tenemos la primera fase que es clasificación de los datos. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Se inicia con un análisis mediante la selección de los datos sobresalientes o relevantes. Posteriormente, se realiza según indicadores o categorías que se utilicen, de acuerdo con el marco de referencia. Dicha clasificación comienza durante la recolección de datos. Los datos se clasificarán en datos objetivos, subjetivos y antecedentes. Bueno, eso ustedes ya lo han visto, imagino, ¿no? En las primeras clases de la primera unidad, porque esta fase de acá, la número 1, es la más importante para ayudar a un buen diagnóstico, ¿ya? Sabemos y ya hemos hablado que los datos objetivos es lo que yo puedo medir, puedo comprobar, puedo sacarle un valor, ¿no? Y son datos confiables de relevancia. Los datos subjetivos yo no lo puedo medir, no puedo comprobar si son reales, porque más que nada es lo que indica el paciente, lo que refiere el paciente, ¿no? Y los antecedentes son lo que el paciente ha presentado, ¿no? O antecedentes familiares, personales, ¿ya? Entonces, esto es primero, esta es la primera fase para yo poder armar bien mi diagnóstico, ¿ya? Tenemos luego ahora agrupación de la información. Ya recolecté todos los datos, objetivos, subjetivos, antecedentes, ahora los voy a agrupar. Consiste en reconocer datos que determinan la existencia de un problema. Estos surgen de la comparación de los datos obtenidos con el patrón normal o habitual del individuo. También orienta para obtener datos complementarios. Ejemplo, aquí tenemos, miren. Tenemos acá la agrupación de los datos, de la información. Incisión abdominal, por ejemplo, de 11 centímetros. Hay enrojecimiento, ¿no? Puedo observar enrojecimiento. Una hemoglobina de 10 gramos por decilitro. 2 días de hospitalización de cesárea. 17 años, miren la edad, ¿no? Una niña. Y venoclisis en miembro superior izquierdo. Deducción, ¿no? La incisión podría estar infectada. Es una deducción que yo puedo sacar. Entonces, miren cómo voy a ir agrupando mis datos. Sabemos que vamos a conseguir múltiples datos, tanto objetivos, subjetivos y antecedentes, pero yo tengo que agrupar los más relevantes, los más importantes. Bien, después se inicia el análisis con el uso de la taxonomía 2. Ya que realizar esta primera deducción nos permitirá señalar el dominio y la clase que nos guiará recién en la elaboración del diagnóstico. Continuando con el ejemplo anterior, tenemos lo siguiente. A ver, viendo esto de acá, a ver chicos, ahí van a participar, pero les voy a indicar yo, ¿ya? Viendo este ejemplo de acá, de este paciente que ya hemos agrupado, ¿no? Todo lo que el enfermero ha podido encontrar, ya sea objetivo, subjetivo, antecedente, vamos a escoger nuestro dominio y nuestra clase. Tenemos acá, por ejemplo, el dominio seguridad del paciente y la clase ha escogido infecciones. Si nosotros retrocedemos aquí, para que puedan verlo, ahí nomás un ratito, ¿ya? ¿A qué dominio se está refiriendo? A ver, ¿quién me dice? Otra vez, Miss. Vamos a pasarlo de nuevo, ¿ya? Miren, ¿ah? Acá está mejor. Al dominio 11, mi seguridad y protección. Muy bien, excelente. Dominio 11. Esto sería bueno que ustedes, para que puedan dar su examen todo y puedan recordar, esta parte de acá lo impriman y lo peguen ahí en su pared para que puedan tenerlo. Aparte, claro, de su Nanda digital que les voy a dar. Y si tienen el librito, perfecto. Exacto, ese sería el dominio 11, la clase 1. Clase 1. Clase 1, exacto. Entonces, yo voy a ver, de acuerdo a la información de los datos objetivo, subjetivo, antecedente, qué dominio, ¿no? Y qué clase se va a adecuar más a mi paciente. Vamos a volver ahora a la diapositiva.
Bien, acá está. Entonces, de acuerdo al ejemplo anterior, se escogió el dominio que han mencionado, seguridad del paciente, y la clase de infecciones. Seguimos. Después se inicia el análisis de los datos utilizando los ejes diagnósticos. ¿Cuántos ejes habíamos hablado que habían? 5 ejes. 5 ejes. No. 7 ejes. 7 ejes. Excelente. 7 sí. ejes. Entonces, una vez ubicado mi dominio, mi clase, voy a pasar al siguiente, ¿no? Voy a utilizar, en este caso, voy a analizar los datos a través de los 7 ejes. Para el ejemplo que hemos mencionado, tenemos ahora el primer eje. Tenemos el concepto diagnóstico, que es la infección. El segundo eje que hablaba del sujeto, tenemos la persona. El tercer eje, ¿se acuerdan que hablaba del juicio? En este caso no aplicaría. Ahora les voy a indicar por qué. El cuarto eje, que es la localización, sería, si es infección, sería un problema cutáneo, ¿ya? El quinto eje, que es la edad, la paciente es una adolescente. De acuerdo a su edad, sería un adolescente. El sexto eje, que es el tiempo, también no aplica. ¿Por qué no aplicaría? Porque es una intervención quirúrgica en un momento dado, ¿ya? El séptimo eje sería el estado del diagnóstico. Y acá, por ejemplo, miren acá, lo están observando riesgo. Como es riesgo, recordemos que no va a aplicar tiempo, porque la paciente en los datos, observen acá los datos que ha sacado el enfermero. Acá ustedes ven algún dato que diga dolor, no sé, ¿no? No dice, solamente dice enrojecimiento, pero no dice fiebre, no menciona dolor o la paciente refiere dolor. Por ende le están sacando como un potencial, ¿no? Un riesgo. Por eso es que esos puntos no aplican. Entraría el dominio de conformis. Sí, también. Por eso les digo, a veces de un solo paciente, chicos, podemos sacar hasta más diagnósticos, no solamente uno. Podemos sacar más diagnósticos. Incluso podemos en esta pacientita, un ratito voy a retroceder. Podemos, por ejemplo, sacarle también acá, miren. Afrontamiento, tolerancia al estrés, clase 1, respuestas postraumáticas. Les pregunto yo, a ver, cuando eres una madre adolescente y encima tu primer bebé, estás emocionada, bueno, aparte de la edad que no es la prudente por el tema de la responsabilidad, les pregunto, ¿no les queda en la adolescente esa sensación postraumática del corte? La adolescente pues ha sido intervenida quirúrgicamente y sabemos cómo es el proceso para que te hagan la operación, ¿no? Desde el momento que te van a descubrir toda la ropa y vas a estar como Dios te trajo al mundo, todos ahí, ¿no? Con su uniforme, ella no conoce a nadie, luego le van a tener que poner la anestesia, el dolor en la columna, o sea, va a quedar una sensación postraumática. Entonces, podemos encontrar en un paciente múltiples diagnósticos, pero que se van a adecuar de acuerdo a la recolección de datos objetivos y subjetivos. Solamente que en este ejemplo, lastimosamente, no dice ahí, ¿no? Madre refiere que tiene sensaciones de miedo o temor, no refiere. Por eso es que no se ha considerado. Muy bien, seguimos. Muy bien, a ver un momentito. Ya. Acá el ejemplo hemos aplicado en los 7 ejes diagnósticos. Vamos a pasar. Luego viene la nominación del diagnóstico. En esta fase se describe el diagnóstico de enfermería. Ya llegamos a lo que nosotros hemos querido. Al fin, licenciada, me ha dado tanto enredo para llegar al diagnóstico, lo que yo quiero formular. Sí, puedes formularlo. Algunos son más habilidosos para formular el diagnóstico, pero si no sigues los pasos, el diagnóstico no se va a adecuar a tu tipo de paciente, ¿ya? Cuando es real, tenemos uno, y cuando es de riesgo. Esto tenemos que también manejarlo. Cuando es real, para realizarlo se sugiere el formato PES. ¿En qué consiste el formato PES? P viene de problema o también respuesta humana llamada. La E de la etiología y tenemos la S de signos y síntomas. Ahí aplicas el PES.
Ahora, cuando es de riesgo no se va a usar el PES, se va a usar el formato PF. Pregunta de examen, ¿ya? Cuando yo hago mi clase siempre por ahí, ¿no? Dicto, enseño y a la vez les digo las posibles preguntas que podría venir. Así que tomen ahí su apunte, ¿ya? Pregunta de examen, ¿no? ¿Cuándo es de riesgo? Cuando se utiliza el formato PF. P de problema y F del factor de riesgo. Entonces, hay que manejarlo eso bien. Yo sé que es real, muy bien, sin miedo, el PES. Sé que es de riesgo, el PF, ¿ya? Continuamos. Una vez que yo tengo claro mi nominación del diagnóstico, si mi diagnóstico, de acuerdo a mi valoración, es real o tal vez estoy escogiendo un diagnóstico de riesgo, voy a ir a la verificación del diagnóstico. En esta fase es de suma importancia debido a que si no se verifica o no se valida por el paciente, o se podrá tener éxito en tus planes de intervención de enfermería, ¿ya? Puede tener como no puede tener. Se recomienda la validación teórica con el paciente, ¿ya? En la validación teórica se contrastará la etiqueta. A ver, apaguen sus micros. En la validación teórica se contrastará la etiqueta, los factores relacionados y las características definitorias con el libro de diagnósticos de enfermería del NANDA. Se dan cuenta, por eso es importante tener nuestro libro. Es pequeñito, lo pueden comprar en Amazonas. Bueno, no sé si ahora lo venderán, pero ahí lo pueden encontrar. Es pequeño. Sí, están vendiendo. Gracias por la información. Sí hay el libro entonces. ¿Ya? Entonces voy a validar, en este caso voy a dar una validación teórica que se va a contrastar, como les mencioné, con una etiqueta y el factor relacionado a mis características. Bien, seguimos. Ahora continuamos con las directrices para describir las formulaciones diagnósticas. En un diagnóstico de enfermería, ¿ya? El DDE, hay 3 componentes esenciales que cumplen con el formato PES, el que les mencioné, de Gordon o el PRS de Alfaro. Son 2 autores que respaldan el diagnóstico en cuanto a los componentes para formular ya mi diagnóstico de enfermería. En el formato PES de Gordon, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, problema o también llamada etiqueta, ¿ya? Ahí está, P de problema, E de factores etiológicos o los factores muy conocidos relacionados, ¿ya? Y la S de los signos y síntomas o características definitorias. Esto nos habla Gordon, que debemos usar el formato PES. En cambio, Alfaro nos habla del formato PRS, que va problema relacionado con signos y síntomas. ¿Ya? Entonces, para yo formular mi diagnóstico de enfermería, tengo que ver, ¿no? ¿Con cuál de este formato voy a usar? ¿El formato PES de Gordon o el formato PRS de Alfaro? Los factores etiológicos o relacionados comprenden el probable factor que el posible o probable factor que ocasiona o mantiene un problema de salud del usuario. Estos factores pueden ser comportamientos, por ejemplo, ¿no? El hacinamiento, ¿no? O tal vez un comportamiento, la persona que le gusta fumar, ¿no? Pueden ser actitudes, elementos del entorno o una interacción de ambos, tanto del entorno, o sea, dónde vives y propiamente tus conductas, ¿ya? Son la base de las intervenciones para resolver el problema. Vuelvo a explicar, los factores etiológicos o los factores relacionados, es decir, cuando tú vas a poner tu etiqueta, por ejemplo, insuficiencia, no, perdón, dificultad para respirar, relacionado a, cuando vas a usar esa palabra relacionado o también llamado factor etiológico, es el probable factor que ocasiona el problema o tal vez mantiene el problema. Eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos a formular nuestro diagnóstico de enfermería. ¿Qué cosa es un factor etiológico?
¿Qué es un factor relacionado? Es lo que va a mantener, a mantener o a seguir el paciente o ayuda al paciente a mantener ese problema que yo he localizado. Las características definitorias, ¿ya? Son los signos y síntomas, son los indicadores de la situación, elementos que causan o contribuyen a la manifestación de un problema de salud. Miren aquí, por favor, en la pantalla, porque ahora ustedes van a armar, les voy a dar un tiempo para que armen su diagnóstico. Tenemos problema o etiqueta, ¿ya? Relacionado con, ahí está el factor etiológico. Hablamos que el factor etiológico es lo que está ocasionando mi problema, ¿ya? Es lo que está manteniendo el problema, complicando el problema, manifestado por o evidenciado por los signos y síntomas. Lo que yo estoy viendo, lo que me consta, lo que refiere el paciente. El paciente refiere dolor. Se observa, no sé, conductas del paciente o refiere tal, ¿ya? Entonces va de esta manera. Problema o etiqueta relacionado con a qué factor está relacionado mi problema y cómo se manifiesta o cómo lo puede evidenciar. Acá se registra. Esquemáticamente se presentan los elementos con los que se construye el diagnóstico de enfermería. ¿Ya? Este es lo que ustedes van a hacer, chicos, con su NANDA, ¿ya? Con todo lo que se les ha indicado. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, no se preocupen. Ahora, ¿cuáles son los términos más utilizados, licenciada, no? Los que más nosotros manejamos, los más comunes. Tenemos, por ejemplo, falta de, ustedes ya le completarían, alteración de, déficit de, circunstancialmente baja, intolerancia a, percepción del, aumento del, ¿ya? Perturbación del, ¿ya? Posibilidad de, disminución del, inferior, ¿no? O superior a, deterioro del, por ejemplo, deterioro de la integridad cutánea, ¿ya? Conflicto con, posibilidad de. Ahora, esos son los términos más usados. Tenemos los adjetivos que pueden unir. Tenemos agudo, completo, ocasional, crónico, parcial, esporádico, total, máximo, moderado, intermitente, leve, potencial, grave, mínimo. Eso también tienen que manejarlo, chicos, ¿eh? Muy bien. ¿Qué consideraciones como enfermero debo tener yo acerca de la redacción de los diagnósticos? Primer consejo, primera consideración, se describe un patrón disfuncional, ¿ya? Es decir, un problema. Eso tiene que llevar mi diagnóstico. Yo no puedo poner algo que esté ok, que esté excelente, porque justamente es un diagnóstico. O tal vez algo potencialmente disfuncional, algo que puede ocasionar un problema futuro. Utilizando etiquetas de categorías diagnósticas aceptadas. Ustedes no pueden hacer, acuérdense, diagnósticos médicos, ¿ya? Por ejemplo, poner EPOC, ¿no? IRAS. Esos son diagnósticos médicos. Nosotros usamos diagnósticos de enfermerías, ¿ya? Y otra cosa, también diagnósticos que sean aceptadas. Yo no me puedo inventar un diagnóstico. Por eso tienes a la mano tu NANDA. Segunda consideración, la relación existente entre la categoría diagnóstica que describe el problema y los factores etiológicos se indican con este de acá, R/C, relacionado con, evitar, causado por, ¿no? O debido a, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre cuando yo voy a querer relacionar mi problema, ¿no? Relacionarlo con tal, tiene que ir, en este caso, el RC, relacionado con. Listo. La tercera consideración es
tanto el problema como la etiología, es decir, lo que causa el problema, se refieren a grupos distintos de signos y síntomas, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con esta tercera consideración. Pueden haber grupos distintos tanto en síntomas o signos que yo pueda evaluar como enfermero. Otra consideración, la estructura del problema y los factores etiológicos, es decir, el relacionado a, es concisa y clara e incluye calificaciones recomendadas. No indique, ¿no?, el diagnóstico de enfermería como si fuera un diagnóstico médico. Ya les mencioné eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo poner, por ejemplo, ¿no?, dificultad para respirar relacionado a ira. No, no puedo poner porque ya estaría cogiendo un diagnóstico médico. O a EPOC, tampoco. Siguiente consideración. Los factores relacionados dan pautas a las intervenciones de enfermería, por lo que no debe de utilizar diagnósticos médicos, ya lo mencioné. Otra consideración, el problema y los factores etiológicos o relacionados se describen sin palabras, en este caso palabras ambiguas o cargadas de juicios de valor, ¿ya? Y la última consideración, deben ser términos legalmente recomendables. Bien, vamos a ver ahora un caso clínico. Ustedes van a armar eso porque dentro de su curso también tienen su tiempo para que hagan sus prácticas y expongan su caso clínico, armen su caso clínico, perdón, y puedan también hacer sus diagnósticos, ¿ya? Por ejemplo, el señor A, ¿no?, de 74 años, te está dándote la edad, desorientado, posoperado de fractura de cadera, bueno, delgado, con 16 días de estancia hospitalaria, postrado en cama, portador de sonda nasogástrica para alimentación, con úlcera de grado 2 en región sacra y talones, con apósitos hidrocoloides, con sonda vesical, wow, es un paciente complicado, si ustedes pueden observar, ¿no? Con sonda vesical a permanencia, tendiente al llanto y poco colaborador. Miren, los datos objetivos, para seguir continuando, los datos objetivos es la edad, porque se puede comprobar en su DNI, ¿no? Posoperado, le estoy observando, ¿no? Delgado, puedo observar también su úlcera grado 2 en la región que indica, lo puedo ver. Tendiente al llanto, la enfermera lo ha comprobado, ¿no? Porque está llorando, pero también es un dato subjetivo. Porque un ejemplo, ustedes muchas veces cuando han ido a emergencia, antes de la pandemia, habrán experimentado que les dicen, no, no estás mal, eso es por consultorio. ¿Y qué tiendes a hacer? A exagerar, llorar o a gritar de dolor, ¿no? A inclinarte para que vean que es una emergencia y te puedan atender por emergencia. Entonces sería un dato subjetivo el llanto también. Pero bueno, sabemos también que es un adulto mayor, ¿no? Y es poco colaborador. Entonces, esos abuelitos muchas veces hay que hacer lo que es la sujeción mecánica, ¿no? Hay que cogerle la manito y posiblemente tiene que estar amarradito si no se quita la sonda. Seguimos. Características definitorias. Tenemos primero, solución de continuidad de la superficie cutánea, ¿ya? Hay que ver también la destrucción de las capas de la piel, la invasión de la parte corporal. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que existe el problema? ¿No? Hay que ver todas estas características. La enfermera ha evaluado de manera objetiva, subjetiva. Hay una alteración de la epidermis, de la dermis o ambas tal vez, porque es de segundo grado. Ese es el problema. ¿Ya? 2. Tengo el factor relacionado. ¿Por qué hay una alteración de la piel, de las dos capas, la epidermis y la dermis? Hay que ver a qué se relaciona. Miren acá este ejemplo, chicos, por favor, atentos para que no se puedan perder. Mi primer factor relacionado puede ser porque está inmovilizado de manera física, no es un paciente postrado, ¿no?
Tal vez los cambios en la elasticidad de la piel, es un adulto mayor. Posiblemente esto esté ocasionando el problema. Los factores mecánicos y la humedad. Sabemos que si hay humedad, la humedad va a generar la inflamación de la piel, el deterioro de la integridad cutánea. Los factores mecánicos, lo más seguro, ¿ya? Es que a mi paciente no le están haciendo sus cambios de posición, ¿no? Siquiera debería ser cada media hora, pero bueno, si no cada 2 horas. Pero sin embargo, posiblemente no le hagan este cambio de posición. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Vamos ahí con el ejemplo. De ese mismo paciente, ojo. En el ejemplo 1 ya se está armando el diagnóstico. Tenemos deterioro de la integridad cutánea relacionado con inmovilización cutánea. Acá está el problema, ¿ya? Acá está la etiqueta y acá está mi factor relacionado. Esto de acá está generando este problema de aquí. Ejemplo 2, ¿ya? Tenemos deterioro de la integridad cutánea relacionado con inmovilización cutánea, evidenciado por destrucción de las capas de la piel. En el primer ejemplo, para ir despacito, suave, hemos empezado solo con problema y el factor relacionado. En el ejemplo 2 ya hemos puesto el evidenciado, ¿no? ¿Cómo compruebo que es cierto el problema que se relaciona? Ahí está. Ejemplo 2, deterioro de la integridad cutánea relacionado con inmovilización cutánea, evidenciado por destrucción de las capas de la piel, porque la enfermera lo está evaluando, lo está visualizando que las capas se han destruido porque tiene grado 2 de una úlcera. ¿Ya? Muy bien. Tenemos también el ejemplo 3, dolor agudo relacionado a trauma en región lumbar, ¿ya? Miren acá, dolor agudo. Licenciada, ¿y por qué saca usted un dolor agudo? Porque observen acá, voy a retroceder. ¿Qué decía? Llanto o tendiente al llanto. Ustedes saben que a esa edad también hay, por eso es importante ese eje de la edad. A la edad de este paciente, muchos abuelitos pues se les complica, ¿no? Con muchos sistemas y tienden a solamente llorar de dolor. Entonces, dolor agudo relacionado a trauma en región lumbar, ¿no? Evidenciado por verbalización del paciente y fases de dolor. El paciente, por ejemplo, es tendiente al llanto y fases de dolor, porque vas a ver su rostro en la evaluación. Y su rostro, ¿no? En la parte de la fascia va a haber gestos de dolor. Seguimos. Directrices para la redacción de un diagnóstico. ¿Qué directrices, qué marcos tengo que tener para yo de redactar un diagnóstico? Primera directriz dice escribirlo en términos de la respuesta del paciente en lugar de las necesidades de enfermería. ¿Cuán importante es esto, jóvenes? Escribirlo en términos de una respuesta del paciente en lugar de la necesidad del propio enfermero. Necesita aspiración porque tiene muchas secreciones. Miren este ejemplo. Necesita aspiración porque tiene muchas secreciones. / alto riesgo de aspiración relacionado con secreciones orales en exceso. Acá, por ejemplo, la enfermera se está yendo a la necesidad del paciente, a la respuesta también del paciente, no a la necesidad de la propiamente de la enfermera, porque acá está viendo a su paciente. En este caso le está evaluando al paciente y ella se da cuenta que necesita aspiración porque tiene secreciones. Entonces ella en su etiqueta, en su problema, ha colocado alto riesgo de aspiración. Imagínense, es un adulto mayor relacionado con secreciones orales en exceso. Otra directriz, usar relacionado con para conectar dos enunciados del diagnóstico. Tenemos alto riesgo de lesión causado por alteración del estado mental, ¿no? Ustedes saben que las personas con
un problema o un estado deficiente a nivel mental, pueden ocasionarse lesiones. ¿Ya? / alto riesgo de lesión relacionado con alteraciones del estado mental. Entonces, hay que usar, como dice acá, esta palabra relacionado con para conectar los dos enunciados. ¿Ya? No puedo usar cualquier palabra. Es decir, tiene que coincidir, tiene que ir bien al momento que yo voy a formular mi diagnóstico. ¿Ya? La tercera directriz es redactar el diagnóstico en términos legalmente aconsejables. Tenemos aquí un ejemplo. Limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionados con una sedación excesiva. / tenemos otro, limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionados con efectos de la sedación. Ahora, hay que cuidar bastante esa directriz. Redactar el diagnóstico en términos legalmente aconsejables. ¿Ya? Yo les diría que tengan mucho cuidado, jóvenes, porque hay que cuidar los términos. Hay que cuidar el relacionado a qué le voy a poner, ¿no? ¿Por qué les menciono? Porque si ustedes colocan el número 1, que dice ahí sedación excesiva, nosotros, por ejemplo, en sala de operaciones no manejamos la sedación. Hay que recordar eso. ¿Quién lo maneja eso? El especialista, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos afirmar en un diagnóstico, en el relacionado, que le han dado excesiva sedación, ¿no? No nos consta. Podemos poner, miren, qué diferente cambia relacionado con los efectos de la sedación, ¿no? Porque son efectos, en este caso, que suelen darse cuando el paciente ha sido sedado. Pero si yo le pongo sedación excesiva es porque a mí como enfermera me está constando que le han dado en exceso su sedación. Y no debería ser eso. Hay que cuidar por eso mucho el diagnóstico de enfermería, porque incluso nos podemos poner jóvenes o nos podemos meter en un problema legal. ¿Ya? O sea, hay que tener mucho cuidado. Siguiente. Otra directriz es redactarlos sin juicio de valor. Ahí hay ejemplo, observen. Aislamiento social relacionado con conductas repugnantes y detestables. Otro ejemplo, aislamiento social relacionado con temor al rechazo. A ver, ¿cuál de esos dos ejemplos no deberíamos usar? La primera, mi. Claro. Imagínate en tus notas de enfermería cuando llegues a la parte de diagnóstico y que tu colega vea aislamiento social relacionado con conductas repugnantes y detestables. Nosotros no podemos redactar dando un juicio de valor. Hay que tener mucho cuidado con esas notas de enfermería, con lo que vas a registrar tu diagnóstico. ¿Ya? Hay que ser más sutil, porque miren, ha pasado, a ver, un ejemplo así claro, a veces en control de niños sanos, ustedes saben que evaluamos de céfalo caudal, y bueno, independientemente de la mamita donde viva, tiene que ver algo muy importante, la higiene, ¿verdad? Entonces ha pasado, por ejemplo, que cuando hemos sacado las mediecitas, hemos sacado la ropita, ¿no? Hemos encontrado jóvenes, niños muy descuidados en cuanto a su higiene, al punto incluso que hemos tenido que tener cuidado cómo vamos a hacer la indicación a la mamá para que la mamita no se sienta mal, pero también que sepa que no lo puede traer eso así al bebé, porque también es una falta de respeto, ¿no? O sea, si no hay agüita en casa, tal vez con el aceitito, pero hay que cuidar el tono, la forma. Y en este caso, en un diagnóstico de enfermería, hay que cuidar bastante cómo voy a redactar, sin hacer un juicio de valor. No puedo usar estas palabras, ¿ya? Seguimos. Otra directriz es evitar la inversión de los enunciados del diagnóstico. Por ejemplo, a ver, primer ejemplo, sobrecarga sensorial relacionado con alteración del patrón del sueño.
El otro ejemplo es alteración del patrón del sueño relacionado con sobrecarga sensorial. A ver, ¿quién me dice qué cosa han observado en estos dos ejemplos? ¿Qué ha pasado ahí que está mal? A ver. Ha habido una superposición, se puede decir, primero El dominio y la problema y luego profesora está invertido. Excelente, invertido. muy bien. A la señorita y al caballero, excelente. Ha sido invertido, ¿verdad? Y ojo, les digo por experiencia, cuando yo también estaba en el pregrado, mucho nos pasaba a los estudiantes esto, invertíamos. Primero colocábamos el factor relacionado y luego la etiqueta, pero teníamos claro cuáles eran las partes que tenía que llevar, ¿verdad? El diagnóstico, ¿no? Etiqueta, factor relacionado, evidenciado. Y al momento de armar es el inconveniente, ¿no? ¿Cómo tiene que ir? Entonces hay que evitar la inversión de los enunciados del diagnóstico, ¿ya? La respuesta correcta sería el número 2, alteración del patrón del sueño relacionado con sobrecarga sensorial. Bien, siguiente directriz, expresar el factor en términos que se pueden modificar. Ejemplo, limpieza ineficaz de vías aéreas relacionada con enfermedad pulmonar crónica. En el otro ejemplo tenemos limpieza, me he comido ahí, disculpen, ineficaz de vías aéreas relacionados con proceso infeccioso, evidenciado por secreciones abundantes, densas y pegajosas. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado, nos menciona esta directriz, en que el factor relacionado, ¿ya? Tiene que expresarse en términos que puedan ser modificados. Bien, algunos consejos nos indican acá, no incluir diagnósticos médicos en el diagnóstico de enfermería, nunca, nunca. Tenemos, por ejemplo, el SIDA es un diagnóstico médico, yo no lo puedo usar, imposible. Entonces, licenciada, ¿cómo hago? Quiero colocar ahí, ¿no? mi diagnóstico en relación a este diagnóstico médico, porque esto es lo que presenta mi paciente, ya hay que buscar cómo lo hacemos, ¿no? Alteración de la protección relacionado con los efectos del sistema inmunitario deficiente, ¿ya? Ahí tienes. No usas el diagnóstico médico. Patrón respiratorio ineficaz, miren el otro ejemplo, relacionado con efisema, ¿ya? Y el otro ejemplo de este mismo diagnóstico es patrón respiratorio ineficaz relacionado con la retención de secreciones. ¿Cuál de estos dos últimos no debo usar? El primero no se usa. Excelente, el primero. Excelente, El chicos, muy bien. enfisema. El enfisema. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico médico y yo no lo puedo utilizar, chicos, ¿ya? El número 2 estaría bien. Por eso a veces se demora en armar, es cierto, el diagnóstico, pero bueno, ¿no? Es lo que nosotros debemos manejar excelentemente bien. El siguiente dice, riesgo de alteración de la integridad cutánea relacionado con la inmovilidad. El siguiente dice, posible perturbación de la imagen corporal relacionado con la amputación del miembro superior izquierdo. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera correcta como yo debo estar usando. No puedo usar términos médicos, no se olviden.